Hola a todas, vamos a empezar en un minuto. Bienvenidos, bienvenidas. Ya vamos a empezar con nuestra agenda. Les damos la bienvenida y estamos por comenzar. Simplemente les quiero dar algunas instrucciones antes de comenzar. Soy Charlotte de South South North, uno de los programas participantes y vamos a volver a la diapositiva anterior, por favor. Vamos a pedir que cambien su nombre en Zoom para colocar su nombre y su organización. Vamos a pedir que dejen en silencio su micrófono si no están hablando, si no están presentando, para evitar ruidos en Zoom. Y vamos a tener también el botón de Q&A para que envíen sus preguntas a lo largo de la sesión. Cualquier pregunta para los ponentes van a poder dejarlas aquí. Hoy tenemos interpretación en francés, español, portugués, bahasa y también inglés. Así que vamos a tener aquí los comentarios en el chat. Durante el Q&A después vamos a contestar sus preguntas. Así que, bien, tenemos interpretación en inglés, español, francés, portugués y bahasa. Así que si desean, pueden seleccionar el botón correspondiente y vamos a pedir también que hablen el idioma del canal que han seleccionado. Si tuvieron algún problema técnico, nos pueden avisar, por favor, y nos pueden enviar un email. Muy bien, le voy a pasar la palabra a Paula Ellinger, que es directora de Climate Action, Acción Climática en Fundación Avina, para que comience. Muchas gracias. Paula. Muchas gracias, Charlotte. Buenos días a todos. Es un placer, un privilegio estar aquí en esta sesión el día de hoy. Ya somos 55 personas de todo el mundo conectados y tenemos a más de 100 personas de diferentes sectores y países que se registraron para estar aquí, así que un gusto. Quiero agradecerles y darles la bienvenida a nuestra sesión. Este webinar es parecido a otros talleres que ya hicimos antes, en años anteriores, pero con menos personas, que estábamos hablando de informaciones prácticas, información práctica de cómo participar en el COP, porque pensamos que es muy relevante para los participantes. En este momento, entonces, en este taller, nos unimos a Voices for Climate Action, Impulse South, Resilient Hub, y también quiero agradecerle, de hecho, a las 3 alianzas y a todo el equipo que ha estado organizando esta sesión el día de hoy. Quiero darle las gracias a South South North por la traducción, a los fundadores, a la gente del Research Center, el Ministerio de Holanda de Relaciones Públicas y a todos los que han dado su apoyo para esta iniciativa. El webinar del día de hoy hablará de algunos de los desafíos y oportunidades para participar de manera más efectiva en el COP. Al igual que otros espacios, muchas veces hay una exclusión de algunos players. Entonces entendemos que si no tenemos buena representación de diferentes voces para trabajar en la toma de decisiones en todo el mundo, eso es un problema para la acción climática. O sea que ojalá con este taller podamos contribuir, aunque sea de una manera pequeña, pero contribuir para estas cuestiones que a veces limitan nuestra participación en todo el mundo. Estas barreras tienen que ver con derecho a trabajar en algunos espacios, entender cuáles son los espacios donde diferentes participantes pueden hablar, pueden ser escuchados, y muchas veces es una cuestión técnica o de lengua. Y en fin, yo pienso que con los excelentes oradores que tenemos hoy aquí, con Cook, con Charlotte, con Leseo, en fin, con todos los oradores, van a tener muchos insights que van a ayudar con su trabajo en la COP. Así que ojalá nos veamos en el evento en diciembre. Muchas gracias, Charlotte. Muy bien, muchas gracias, Paula, por este mensaje. Realmente creo que hay mucho que queremos hacer hoy en nuestra sesión. Le voy a pasar ahora la palabra a Andrés, que es el gerente regional del programa brasileño
del programa de acciones, está trabajando en las negociaciones desde hace 10 años más o menos y hace poco publicó un libro sobre las negociaciones climáticas, así que un placer tenerlo aquí a Andrés Mogro. Muchas gracias. Gracias, Charlotte, y gracias a todas las personas que están aquí. Gracias por la invitación para participar en este taller. Yo voy a aprovechar que tenemos hoy traducción en varios idiomas y voy a hablar español a lo largo de mi presentación para que nuestros colegas en Latinoamérica también puedan escucharme y tener esta idea de cuáles son los desafíos de participar en el COP. Quiero empezar hablando de lo mismo que decía ahora Paula. Me parece que uno de los principales desafíos para participar en la COP tiene que ver muchas veces con la lengua, porque estos procesos, por lo general, se hacen en inglés y no es fácil tener una participación en otros idiomas. Así que bueno, voy a hablar español. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este taller. Yo voy a hacer una presentación sobre cómo participar en la COP, enfocándome principalmente en los dos roles que tiene la COP, en el rol desde las negociaciones, informalmente se le llama la zona azul, todo lo que tiene que ver con la Blue Zone, y me voy a enfocar también en la agenda verde, que también se suele llamar la Green Zone. Físicamente, el espacio de las COPs también suele estar dividido en una Blue Zone y una Green Zone. Aquí pueden ver, por ejemplo, el mapa de la COP 26 y el mapa de la COP 27, que tenían diferentes espacios para la zona azul y la zona verde, y en la COP 27 también un espacio de zona azul y de zona verde. ¿Qué es lo que significa participar en estos espacios que están divididos físicamente? Ambos espacios tienen un enfoque diferente. El espacio azul está mucho más enfocado a las negociaciones. Entonces, el seguimiento que cualquier participante quiera hacer, si está más enfocado hacia el proceso de negociaciones, el resultado formal de la COP, las resoluciones y las decisiones de la COP, probablemente los participantes quieran estar más cercanos a la zona azul. Y esta es la zona que está liderada por una participación gubernamental de negociadores, de delegaciones, de copresidencias, de declaraciones y más. Y es probablemente cuando la COP cierre, la zona de la que el resultado principal de la COP se va a derivar, que es el resultado que puede ser criticado o alabado, pero será el resultado principal de la COP. La zona verde, por otro lado, es una zona con una agenda paralela. Es una agenda que tiene, por un lado, pabellones y negocios, activismo, eventos paralelos y oportunidades importantes de networking. Quiero también resaltar esta composición que ustedes pueden ver en el mapa, por ejemplo, de la COP26. Con el transcurso de los años, la zona verde se ha estado haciendo cada vez más grande. Hemos tenido conocimiento de que en esta COP28 la zona verde va a ser 3 veces más grande que en la COP27. Y en la COP27 ya fue bastante grande. Entonces, todo el componente que tiene que ver con la agenda paralela de eventos, pabellones, negocios y networking va a ser mucho más grande y por tanto tiene un potencial mucho más grande de participación en los actores que puedan asistir a la COP. Con eso me quiero enfocar un momento en la zona azul, en las negociaciones, cuál es el contexto de las negociaciones, qué es lo que se negocia y por qué es tan difícil entrar a las negociaciones. Y para eso quiero hacer un recuento rápido de qué es lo que dice la Convención Marco de Cambio Climático, que es un texto de 1994, pero que sigue siendo relevante porque es de allí de donde se derivan los compromisos que los países siguen negociando hasta ahora.
El objetivo principal de la convención, y esto es importante de tener en cuenta, es alcanzar la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga una interferencia peligrosa antropogénica en el sistema climático y que ese nivel se logre en un tiempo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente. Yo he resaltado aquí tres componentes, que es el nivel al que se tiene que llegar, lo que sería una interferencia antropogénica peligrosa y el tiempo suficiente, porque en los acuerdos climáticos se van a ver cada vez más definiciones que no están claras y que se abren a la interpretación de quien las lea, porque la convención, a pesar de que tenía este objetivo muy claro, jamás definió cuál era ese nivel, qué significaba una interferencia antropogénica peligrosa o cuál era el tiempo en el que se tenía que lograr. Y por tanto las negociaciones tendían a enfocarse en estas cosas. La Convención y el Acuerdo de París también reconocen algunos principios que son importantes de guiar las negociaciones. Esos principios incluyen el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, o el principio de CBDR, que marca que los países desarrollados tienen que tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Hay un principio también de consideración de las necesidades y circunstancias especiales de países en desarrollo, especialmente aquellos que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero ahí también es importante resaltar que jamás se ha definido qué países son y no son particularmente vulnerables. Es evidente que los países isleños, por ejemplo, o los países los LDCs, los Least Developed Countries, los países menos adelantados, son países altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático, pero más allá de eso no ha habido un reconocimiento claro de qué es lo que eso implica. La convención también establece una serie de compromisos, y estos compromisos son básicamente las funciones que, dependiendo de los países, los ministerios de ambiente o las entidades encargadas de cambio climático suelen cumplir como parte de sus funciones. Y eso incluye desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero, programas de mitigación, colaborar en el desarrollo y transferencia de tecnología, en el fortalecimiento de sumideros de carbono, programas de adaptación, investigación científica, intercambio de información, educación y comunicaciones nacionales, que son los documentos a través de los que los países reportan todo lo que están implementando en cambio climático ante Naciones Unidas. Pero hay una diferencia importante entre estos compromisos que se encuentran en el artículo 4.1 de la Convención y los compromisos del 4.3, 4.5 y 4.7. Porque estos compromisos de aquí, de 4.1, son compromisos para todos los países, desarrollados y en desarrollo. Y la Convención establece compromisos solo para países desarrollados también. Y esos compromisos para países desarrollados tienen que ver con la provisión de recursos nuevos y adicionales para que los países en desarrollo puedan cumplir todas las actividades que están planteadas en el artículo 4.1. Eso significa que la Convención establece que todas las actividades que los países en desarrollo implementen tienen que ser financiadas por recursos nuevos y adicionales desde países desarrollados. Y el artículo 4.7 es más fuerte incluso en ese respecto y establece que la extensión con la que los países en desarrollo implementen sus compromisos bajo la convención depende de la implementación de países desarrollados de sus compromisos relacionados a recursos financieros. Entonces, hay una condicionalidad muy clara en la convención con respecto a quienes implementan compromisos y de qué dependen esos compromisos. Ahora quiero entrar brevemente a cuáles son, de una manera muy general, cuáles son los temas que se negocian en la convención. Un acuerdo internacional vinculante y universal sobre cambio climático necesita tres cosas. Necesita ambición, necesita que sea legalmente vinculante y necesita participación universal.
En el transcurso de las discusiones climáticas, lamentablemente, no hemos logrado los tres en un solo acuerdo. Hemos tenido, en el caso de la convención, que es el primero de los acuerdos que llegó, tuvimos ambición y participación, pero durante todas las negociaciones de la convención hemos estado negociando exigibilidad legal. Y es por eso, por lo que a pesar de que sea muy claro quién financia y cómo se tienen que implementar las cosas de los compromisos de la convención, hemos tenido negociaciones muchos años para lograrlo. Después de la convención que llegó en el 94, tuvimos el protocolo de Kioto, y el protocolo de Kioto que llegó en el 97, pero arrancó en realidad en 2005, tenía ambición porque estableció compromisos top-down de reducir las emisiones con respecto a los niveles de 1990, 5%, y había una lista de países que estaban comprometidos a hacerlo. Y tenía exigencia legal, pero jamás tuvo participación universal, porque el objetivo del protocolo de Kioto era incluir a todos los países con mayores emisiones históricas, y Estados Unidos jamás se unió. Y en el segundo periodo de compromisos, en 2012, salieron del protocolo Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Canadá, Japón, y eso dejó básicamente al protocolo como un instrumento de la Unión Europea, que no necesitaba de mercados de carbono para cumplir con su compromiso, y por eso los mercados de carbono cayeron en 2012. Y ahora tenemos el Acuerdo de París, que entra justo en el espacio en el que faltaba, en donde tenemos participación universal y tenemos exigencia legal, pero lo que le falta al Acuerdo de París es ambición, porque lo que el acuerdo establece es que los países planteen sus NDCs, pero que ellos mismos establezcan cuáles son sus compromisos y qué es lo que van a cumplir. Y por tanto, depende de los países el nivel de ambición del Acuerdo de París. Y por eso van a ver que en las negociaciones sobre la convención, el tema principal tiene que ver con exigencia legal. En las negociaciones sobre el acuerdo, sobre el protocolo de Kioto, el tema siempre ha tenido que ver con participación. Y en las negociaciones sobre el acuerdo de París, las negociaciones están enfocadas en ambición. Entonces, en términos generales, todas las negociaciones que ustedes van a ver en la COP tienen que ver con esos tres puntos principales. ¿Qué es lo que está pasando ahora en términos del esquema internacional de las negociaciones? El Acuerdo de París estableció que entre 9 a 12 meses antes del 2020 los países tenían que presentar su NDC y tienen que arrancar una implementación de NDC de 5 años, 2020 y 2025. A la par de eso, tienen que construir una nueva NDC, tienen que monitorear su NDC, tienen que presentar reportes bienales de transparencia, los famosos Biennial Transparency Reports, cada 2 años, comenzando en 2024, y tenemos que pasar por un proceso de evaluación global o el famoso Global Stocktake, que el primer Global Stocktake cierra en esta COP28 y será uno de los temas principales de las negociaciones. Pero este ciclo de políticas se está repitiendo cada 5 años, con ajustes entre uno y otro liderados por el proceso de Global Stocktake, hasta que podamos estar en una situación en la que digamos que el Acuerdo de París se ha cumplido. Ese es el esquema de las negociaciones climáticas ahora. Quiero muy brevemente abordar cuáles son las diferencias de posiciones en las negociaciones entre países desarrollados y países en desarrollo. Para los países desarrollados, la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, está al centro del objetivo de la política climática internacional. Y esa mitigación debería concentrarse en los emisores más grandes ahora y futuros,
La movilización de recursos financieros tiene que ser un esfuerzo conjunto y hay un reconocimiento de que las fuentes de financiamiento públicas no son ni van a ser suficientes para el nivel de recursos que requiere la acción climática global. En el caso de países en desarrollo, es importante resaltar que para el sur global la adaptación al cambio climático es la prioridad, porque en el sur global las poblaciones son más vulnerables ante los efectos del cambio climático y los impactos que se están sintiendo no son impactos de los que los países en desarrollo han sido los principales causantes. Los países en desarrollo reconocen también que la mitigación tiene que estar habilitada por el financiamiento conforme lo establece la convención y que la provisión de recursos financieros es, si bien es cierto que los niveles de las fuentes públicas no son suficientes, los recursos financieros tienen un compromiso directo desde el sector público. Y es el sector público el que se tiene que medir, el que se tiene que establecer compromisos y el que tiene que cumplirlos, aunque hablemos de movilizar recursos de otros lugares. Pero eso no debería significar que no midamos ni tengamos metas para el sector público. Con eso, brevemente, metodológicamente, ¿cómo funcionan las negociaciones? Las negociaciones funcionan en dos esquemas. En un esquema grande que se conoce como las plenarias. Las plenarias son normalmente estos salones gigantes en donde hay asientos para todos los países y para observadores, y hay una presidencia que abre las sesiones de negociación. Pero las plenarias solo se dan al inicio y al cierre de la sesión de negociaciones. Y durante las negociaciones se arranca un formato de mesa redonda, un round table, que puede ser en grupos de contacto o en reuniones informales. Y esos grupos de contacto se ven más como una mesa redonda o una mesa estilo auditorio en donde se arrancan las negociaciones. Esas negociaciones están lideradas principalmente por actores gubernamentales, los famosos delegados de un party, pero también hay una participación importante de organizaciones no gubernamentales, como organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes, participación de pueblos y comunidades indígenas u otros observadores y medios. Los principales grupos de negociaciones que participan en este espacio se dividen por la visión que yo comentaba hace un momento entre países en desarrollo y países desarrollados, que aproximadamente constituyen 45 países y 145 países, con una participación de cerca del 70% de la población global desde el sur global y 30% desde el norte global. Pero en el contexto de las negociaciones, el número de participantes suele ser exactamente lo contrario. 70% de los participantes del norte global y 30% de los participantes del sur global. Eso es importante de resaltar porque la participación del sur global suele estar limitada por sus capacidades, sea financieras o técnicas, de involucrarse en estos espacios. Los grupos principales de negociaciones desde países desarrollados son el grupo Umbrella, que incluye a Estados Unidos, Australia, Japón, Rusia, Canadá. El grupo de integridad ambiental, el Environmental Integrity Group, que incluye a Suiza, México, Liechtenstein, Corea del Sur y Mónaco. Y la Unión Europea, evidentemente. Y desde el lado de países en desarrollo, el grupo más grande es el G77 más China, que incluye a todos los países en desarrollo, pero que también tiene subgrupos de negociación, y es por eso que a veces suele ser más complejo llegar a una posición común, pero no voy a entrar a detalle de los grupos y sus posiciones. Y cierro con esta última diapositiva, ya regresando a la zona verde de la COP, alejándonos un poco de las negociaciones y regresando a la agenda paralela que existe en la COP. Es importante resaltar
que la COP de cambio climático es la reunión más grande en el sistema de Naciones Unidas. Cada COP tiene alrededor de entre 40 a 80,000 participantes en esas 2 semanas. Y eso significa que muchos de estos participantes van porque otros participantes también van a estar ahí. Entonces es un muy buen espacio para en una sola semana reunirse con participantes que estén basados en Indonesia, en Europa, en América del Sur, en África o en América del Norte, porque todos van a estar en el mismo espacio. Entonces es una oportunidad muy importante para generar esos vínculos. Y por eso es muy importante identificar las oportunidades para la COP con anticipación. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades, ¿no? Y cómo aprovechar eh, esa oportunidad de estar en la COP. Y eso puede ser preguntándose a sí mismos 4 preguntas. La primera es, ¿queremos ir a la COP para hacer contactos? Y si es que queremos ir a la COP para hacer contactos, es importante que preparen información de contacto, como tener un posible espacio virtual en redes o en páginas web, tener eh, cartas de presentación, tener información impresa, pero identificar también en dónde utilizar esos espacios. Puede incluir eso, contactar con anticipación a organizaciones o actores con los que busquen reunirse. Y para eso la convención suele publicar lista de participantes, lista de eventos paralelos, lista de organizaciones que estén acreditadas como observadoras en la convención y sus puntos de contacto. Entonces se pueden ir haciendo contactos antes para concretar reuniones durante la COP. Y por último, si es que su objetivo es hacer contactos, pudieran preguntarse a sí mismos la posibilidad de invertir para aterrizar esos contactos, a través de un cóctel, a través de una cena, a través de un espacio de networking, que son espacios muy valiosos durante la COP. Una segunda pregunta que pudieran hacerse es, ¿queremos utilizar la COP para evidenciar lo que nosotros como organización estamos haciendo o cuál es nuestra visión, nuestro aporte al proceso? Para eso se pudieran plantear armar un evento paralelo oficial de la convención, pero estos eventos suelen ser organizados con mucha anticipación y en el caso de la COP el proceso cerró en junio. Pudieran participar en eventos de pabellones, porque hay pabellones, como yo mencionaba, varias organizaciones tendrán sus pabellones y sus propios eventos, entonces es importante identificar aliados que pudieran generar esa oportunidad. O pudieran preguntarse si es que quieren tener su propio espacio. Y su propio espacio incluye buscar presupuesto, contactar a los organizadores, asegurar temas de logísticas, preparar material y tener un propio espacio en el que posicionar una agenda. O se puede también organizar una conferencia de prensa. Esto se puede solicitar al secretariado de la convención, en la oficina de medios, y se organiza una conferencia de prensa in situ en el espacio de la COP. Pudieran preguntarse una tercera pregunta de si queremos influenciar la agenda global de negociaciones. Y para eso es importante generar incidencia desde coaliciones como Yungos, como CAN International, desde ENGOs, desde coaliciones de pueblos indígenas y más. Pero para generar incidencia sobre las negociaciones tienen que estar muy bien informados sobre la agenda y sobre el estado de negociaciones. Entonces, tienen que observar muy cercanamente lo que los negociadores están diciendo y actuar. La influencia sobre el proceso de negociaciones incluye demostraciones públicas, eventos, gacetas o newsletters o buscar espacios con decision makers para generar esa incidencia. Y finalmente pudieran preguntarse si es que quieren utilizar la COP para unirse a una alianza o a una iniciativa. Y ahí es importante identificar cuál puede ser esa alianza y comenzar preguntando a aliados. Algunas alianzas interesantes incluyen Race to Zero, Race to Resilience o el Resilience Hub en sí. Pero recuerden también que es importante, antes de unirse a cualquier alianza, consultar con sus sedes principales. Lo importante para participar a la COP, y cierro con esto, utilicen ese como un espacio para hacer que su voz sea escuchada.
Y con eso cierro, dejo aquí mi contacto y quedamos desde Fundación Avina al servicio de cualquier potencial participante para la COP28. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Fue una presentación muy importante. Nos da una buena presentación a lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y COP28. Si tienen alguna pregunta para Andrés, pueden ponerla en la parte de preguntas y respuestas aquí. Ahora pasamos al siguiente orador. Tenemos con nosotros al profesor Salim Huq, es director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo, ICAD. ICAD también, junto con la Fundación Avina y otros, es uno de los que están a cargo del Resilience Hub y tienen un pabellón en la zona azul. Nos encantaría entonces invitar al profesor Salimul Huq que hable sobre algunas oportunidades para la sociedad civil en COP. Muchísimas gracias, Charlotte, y gracias, Andrés, por esa presentación excelente y explicación excelente. Les pido disculpas, pero tengo un poco de tos. Bueno, voy a empezar contándoles por qué estoy aquí. Yo soy una de las pocas personas que ha estado en cada COP, o sea, he ido a las 27 COP. También debo añadir que yo no voy como negociador, yo no soy parte del gobierno, yo voy como observador. Yo voy como, digamos, investigador, voy con la insignia amarilla. Y yo soy consejero de uno de los grupos que les mostró Andrés, que es del grupo de de los países menos desarrollados. Son 46, la mayoría en África subsahariana, pero también en Asia. Y también incluye mi país, Bangladesh. Desafortunadamente, ninguno está en Latinoamérica. Pero este grupo es muy activo. Actualmente, el presidente de Senegal y yo trabajo como consejero. Y primero en consejero de adaptación y ahora pérdidas y daños. Entonces soy consejero para los que negocian, pero yo no negocio. Y algo que voy a compartir con ustedes es cómo veo la COP y cómo ha evolucionado en el tiempo, en los últimos 30 años, para ser específico. Bueno, lo primero que quería mencionar es que la conferencia de los partidos es principalmente una reunión de partidos de la convención, o sea, gobiernos que han firmado y ratificado el marco de las Naciones Unidas, que son todos los países, 195 países. Los gobiernos entonces se juntan en esta conferencia de partidos para ver el progreso. Por lo tanto, los principales negociadores son representantes de los gobiernos, de partidos, y son los que van a las principales negociaciones. Como dijo Andrés, nosotros los observadores no podemos entrar en esas salas de negociación. Bueno, entonces los negociadores, que son entre 5.000 y 10.000 representantes, como mencionó Andrés, el número del norte global siempre es mucho más superior, o sea, 2 veces más que el número del sur global, cuando hablamos de las negociaciones. Pero son los negociadores. Han estado negociando la convención y su implementación. Al principio teníamos el protocolo de Kioto, pero en el 2015, en París, en la conferencia número 21, se hizo realmente un gran avance con el Acuerdo de París, que como ya lo dijo Andrés, la idea era mantener la temperatura específica y teníamos aquí una cantidad específica de dinero también de los países. No estamos todavía de acuerdo con lo que se puso como objetivo, como se había fijado, pero se van a implementar. Vamos a revisar para en el COP28 en Dubái
tener una redefinición. Pero una cosa muy importante ocurrió con el Acuerdo de París, me parece. Y eso es que el Acuerdo de París destrabó, digamos, quiénes tienen que estar participando realmente en la implementación. O sea, hasta llegar al Acuerdo de París necesitábamos que los gobiernos y los jefes de gobierno llegaran a algunos acuerdos. Tenían que participar para que nosotros tuviéramos ese acuerdo. Y se hizo. Una vez que se llegó a ese acuerdo y teníamos el Acuerdo de París, ya teníamos el camino para lidiar con la mitigación, con la adaptación, con la corrección, con la financiación y muchas cuestiones más. Y ese camino lo puede ingresar cualquier país a ese camino. Tenemos la licencia ahora para implementar el Acuerdo de París. No tenemos que pedir autorización a un ministro o a un presidente, no importa dónde estemos, qué queremos hacer, realmente tenemos el poder a través del Acuerdo de París de hacerlo. O sea, cualquier ciudadano en el planeta está empoderado, digamos, para hacerlo. Ya no necesita autorización de nadie. Y una de las cosas que ocurrió a partir de la COP21 es que la COP, como decía Andrés, recibe miles, cientos de miles a veces de personas, pero pocos negociadores. La mayoría no son negociadores. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están yendo estas personas? ¿Qué están haciendo? Yo pienso que, de hecho, son los participantes más importantes de la COP. La COP, en realidad, serían dos tipos de COP. La primera sería la COP de los que hablan, de los que negocian, que simplemente hablan, 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 muchas veces toda la noche, muchas veces todo el día, necesitan un día extra, siguen hablando y al final tratan de llegar a alguna decisión en el papel, pero el papel no significa mucha cosa porque después no se implementa. O sea que los negociadores son los que van a hablar, son realmente los que hacen la COP de los que hablan. Y el resto de las personas sería la COP de los que hacen, o sea, la COP de la zona verde, azul, la zona de networking, como decía Andrés, es la COP de las personas que quieren hacer algo. O sea, si pensamos en lo que sea, en pueblos indígenas, en mitigación, en acciones, en lo que sea, vamos a ver siempre personas, aliados, trabajando en eso en todo el mundo y vamos a tener la oportunidad de hacer buen networking también. Y también el programa de resiliencia, por ejemplo, que ya tenemos desde hace algunos años, es uno de los lugares donde se puede hacer networking, donde se puede conocer más gente. Y ahora, de hecho, en la presidencia de la COP tenemos un tema para cada día de la COP. Estos temas de mitigación, de agricultura, por ejemplo, de salud. Este año se va a hablar de eso. Eso no tiene que ver con las negociaciones, no va a tener ese tipo de conexión, sino que son temas para las personas que están haciendo algo en la agricultura, en la salud, en lo que sea. Y es una manera como para que estas personas se unan y te hagan anuncios. O sea, un acuerdo entre gobiernos, un acuerdo del sector privado, de ONGs, del sector académico. O sea, diferentes partes, diferentes sectores que se unen en todo el mundo para compartir lo que están haciendo en términos de acción para lidiar con los cambios climáticos. O sea que son personas que están actuando. Está la COP de los que negocian y hablan y está la COP de los que realmente hacen cosas. O sea, si queremos impactar las negociaciones, yo creo que necesitaríamos hablar con los negociadores de nuestros países. Antes de llegar a la COP, hablen con estos negociadores de sus países, hablen con ellos también durante la COP cuando estén ahí para darles su consejo, porque son las personas que están dentro de la negociación. O sea, nosotros estamos fuera, nosotros lo que podemos hacer es enviarles mensaje a los negociadores, hablar con ellos. Y esos negociadores de cada país van a continuar con esa negociación. O sea, invítenlos a tomar un café, a hablar, pregunten qué está pasando, qué están haciendo y hablen sobre lo que ustedes quisieran que se implemente, porque ustedes son representantes. Muchas veces tenemos la chance de realmente formar parte de una delegación. Hay muchos gobiernos que
trabajan con ONGs, con jóvenes en sus delegaciones. Eso es interesante. Y eso permite también una participación mejor en la negociación. Uno no puede hablar, pero por lo menos puede ir a las reuniones, puede escuchar. Eso lo he visto, es interesante. Si pueden hacerlo, lo recomiendo también para que estén dentro de las negociaciones. Y finalmente, quiero decir que para afectar las negociaciones, para impactarlas, uno tiene que ir físicamente a la COP. Todo el mundo quiere ir a la COP, ¿no? Ir a la COP es algo bueno, es interesante, es una buena oportunidad de networking, pero si uno quiere realmente seguirla, no tiene que ir necesariamente. En los últimos 2 años, mi centro aquí en Bangladesh, en mi centro estuvimos haciendo un curso en línea corto que se llama Seguir la COP sin ir a la COP. Nosotros, si quieren participar, nosotros tenemos estas sesiones en línea, pero capaz que el horario es un poco difícil, no es tan bueno para quienes están en las Américas, pero en fin, es algo que puede ser interesante para muchas personas. De hecho, si quieren participar, voy a dejar el sitio acá en el chat, pueden enviar un email y pueden entrar al sitio para saber más. Básicamente esto permite que ustedes vean un aspecto, no todo. Tienen que elegir un aspecto para seguirlo. Nosotros elegimos, por ejemplo, lo que es pérdidas y daños, o tiene un colega que es negociador senior en finanzas que sigue el aspecto de finanzas, otra persona que sigue lo que es adaptación, porque es negociador senior de adaptación. O sea, tenemos 3 tracks, tenemos 3 aspectos que vamos siguiendo en la COP y después cuando termina la conferencia hacemos un informe, hablamos con los participantes. Los participantes del curso tienen que elegir un tópico, seguir ese asunto y después hacer un pequeño resumen de qué pasó, de qué se habló y les damos un certificado si aprueban esa prueba. O sea que uno puede seguir la COP sin necesariamente ir a la COP. Muy interesante la caracterización de los 2 tipos de COP, ¿no? La COP para los que hablan, para los que hacen. Creo que es interesante la idea de que uno no tiene que estar en la COP para poder crear algún tipo de impacto. Realmente es una buena oportunidad para hacer algún impacto incluso antes de la COP. Muchas gracias a nuestros oradores. Ahora tenemos tiempo para preguntas, si tenemos preguntas. Y también los queremos invitar a dejar sus preguntas en el chat si prefieren, o en el botón de preguntas, o si quieren levantar la mano, tenemos interpretación y pueden hablar su idioma. Les recuerdo que si desean escuchar la interpretación, tienen que seleccionar el canal en el botón de interpretación. Creo que teníamos una pregunta de Fátima que nos decía que estaba en Níger y el problema que tienen ahí es que con el golpe de estado que tuvieron, están buscando soporte en este momento para LDCDs. No sé si alguien tiene algún contexto o les puede ayudar con eso. Yo puedo contestar, no sé si puedo ayudar demasiado, pero un comentario rápido. Los países menos desarrollados, o sea, los países son los países más pobres en el mundo y no es simplemente una cuestión de que sean pobres, sino que muchas veces están en lugares que son muy vulnerables a los impactos del cambio climático y lamentablemente están recibiendo ese impacto todo el tiempo. Ahora que estamos hablando de esto, ellos están sufriendo con eso y por eso, para que estos países puedan tener conocimiento y capacidad suficientes para negociar, es realmente muy difícil llegar a ese nivel. Uno de los problemas es especialmente para los países donde el inglés no es el idioma oficial. A veces hablan francés o español o portugués u otro idioma. Hay un gran número de países menos desarrollados que hablan francés, como Burkina Faso, Mali, Senegal, etc. O sea que para ellos
es más difícil aún porque en las negociaciones hay interpretación en la plenaria, o sea, en la sala plenaria, pero cuando van a los pequeños grupos no hay interpretación y si uno no entiende inglés, se pierde. O sea que mi consejo para los negociadores en estos lugares menos desarrollados es el siguiente. Yo he estado en muchos entrenamientos en estos lugares y el tema es, uno tiene que enviar siempre un representante que hable y entienda inglés. Por ahí no entiende lo que es el cambio climático 100%, pero tiene que entender inglés, ¿no? Porque uno puede entrenarlo para que sepa de qué se trata el cambio climático, pero si no hablan inglés no van a poder participar, van a estar perdidos en las negociaciones. Así que ese es un punto importante. Otro tema es tener la capacidad de entender las negociaciones, ir a las negociaciones, seguirlas. Es bastante complicado, tarda mucho tiempo, mucho esfuerzo, no es fácil entender. Las negociaciones a veces confunden mucho y si uno no es experto en el idioma o en cómo hablar, todo eso puede confundir. Así que muchas veces los países más pobres no tienen ese tipo de conocimiento. Es una pena. Excelente. Realmente hemos visto ese tipo de desafíos y claro, uno tiene que llevar a un intérprete muchas veces, pero eso necesita también una plaza más, ¿no? Necesitamos un puesto más, una persona que acompañe, en fin, es difícil. Bien, tenemos una pregunta creo que para Andrés, a ver. Si podría hablarnos más sobre los compromisos de los países y cómo los compromisos que los países tienen que cumplir y cómo la sociedad civil puede generar presión. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos muchos compromisos del Acuerdo de París, ¿no? Como les decía al principio, eso establece que los países tienen que desarrollar, presentar, implementar e informar sobre los NDCs, o sea que estos compromisos serían para cada país. Cada país va a decir entonces lo que sería, pueden ir a NDC Registry, y pueden ver también pueden ir a ver cuáles son las contribuciones determinadas por cada país en ese sentido. Entonces, yo estaba hablando sobre ambición en el Acuerdo de París y el tema es que los países no van a implementar su compromiso necesariamente si eso no es relevante. O sea, tiene que ser relevante de acuerdo con las circunstancias de cada país, con las emisiones de cada país, con las necesidades de cada país y las necesidades internacionales. Esa sería una de las conclusiones que hemos visto este año. O sea, es importante pensar en los compromisos, pero también es importante pensar en el contexto y en el nivel de responsabilidad actual e histórica que los países tienen con relación a esto. Con relación a los NDCs, las contribuciones determinadas para cada país, muchas veces uno está enfocado en mitigación. Los países tienen que implementar una acción adicional, no solamente mitigación. Si vemos el artículo 2 del Acuerdo de París, se establecen los objetivos del acuerdo y uno tiene una meta para adaptación, una meta para implementación, una para finanzas. O sea, es importante que los 3 puntos sean igualmente implementados. En el artículo 3 del Acuerdo de París dice que los NDCs deberían hablar de mitigación, adaptación, finanzas, tecnología y construcción de habilidades. Pero lamentablemente la mayoría de los NDCs de países desarrollados por lo general solamente piensan en mitigación. O sea, es una brecha que tenemos con relación a cómo cumplir esos requisitos de finanzas, tecnología y construcción de habilidades. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta también de Paz que sería para los dos en realidad.
ella nos habla de cuáles serían los puntos más relevantes o los problemas principales en las negociaciones para la COP28. ¿Qué les parece que van a hacer? Como lo comenté antes, yo me enfoco mucho en lo que serían, yo me enfoco mucho en lo que serían las pérdidas y los daños asociados. Y yo pienso que para mí la gran prioridad es ayudar a las víctimas que están sufriendo con los impactos en este momento del cambio climático. Hace pocos días en Libia, más de 10.000 personas murieron por una inundación y las personas están estudiando ahora qué pasó y dijeron que era 50 veces más que este tipo de evento es 50 veces más común que pase por causa del cambio climático. O sea, eso ya está pasando y podemos asignar estos impactos porque hay un aumento de más de 1,5 de temperatura. O sea, eso no se pudo evitar. O sea, en las negociaciones, este problema durante mucho tiempo fue sensible, porque nosotros, los países desarrollados, van aumentando la temperatura y las decisiones solamente se pueden tomar por consenso. O sea, los que están contaminando no quieren hablar de pérdidas y daños y nosotros no podemos forzarlos a hacer eso. Y no quisieron hablar de eso durante muchos años, hasta el año pasado. En la COP27 logramos hacerlo, o sea, no voy a hablar de los detalles, pero logramos hacerlo. Logramos hablar con esos países desarrollados y que llegaran a algún acuerdo que antes no querían firmar. Y esa fue la decisión en la COP27, o sea, colocar un fondo para pérdidas y daños. Ellos no lo querían hacer y nosotros los forzamos a hacerlo. O sea, eso fue un gran logro, me parece, de nuestra parte. Ahora tenemos que hacer que eso sea funcional. O sea, el proceso para hacerlo es tener un comité con 24 miembros, un comité de transición. Muchas veces tienen reuniones, tienen varias reuniones antes de la COP, hablan de las recomendaciones. En la COP28 van a tener que decidir qué van a ser los próximos pasos. Como decía, yo estoy hace mucho tiempo pensando en este proceso, sé cómo funciona y sé que es muy lento. Este comité no va a terminar el trabajo, van a llegar a la COP28, van a decir, bueno, hicimos algo, pero necesitamos más tiempo para hacer lo demás. Y van a pedir más tiempo. Y el tiempo no lo tenemos, no tenemos tiempo. O sea que la presidencia de COP28, Al-Jaber, tiene un grupo de recomendaciones, de hecho me invitaron para ser miembro y yo estuve de acuerdo. Cuando yo dije que sí a estar ahí como uno de los representantes, dije, yo tengo una agenda, yo digo que uno tiene que crear un fondo de daños, de pérdidas en Dubái para la COP28. No podemos dejarlo para después, dejarlo para la COP29. Decir, ah, hicimos algo de progreso, pero eso no lo hicimos. No, tenemos esta responsabilidad. El comité de transición no lo va a hacer. La presidencia de la COP ahora tiene que establecer ese fondo y hacer que los políticos de los demás países lo implementen para tener ese fondo de pérdidas, de daños, para que sea algo funcional ahora en la COP28. Eso es algo que la UNFCCC nunca hizo. Cuando se hizo el fondo hace muchos años para el clima, tardó 5 años en establecerse. Fueron 5 años antes de que estuviera funcional. Y si los dejamos trabajando así en ese ritmo, van a tardar también 5 años para este fondo y no tenemos ese tiempo. Entonces, como les dije, yo soy una persona de una agenda, no me importa lo que pasa del otro lado, me importa lo que pasa en pérdidas y daños porque la gente se está muriendo ahora y necesita nuestra ayuda y no les estamos dando ayuda. Y si alguien quiere saber más sobre eso, por favor, júntense al curso, inscríbanse para el curso y yo les mostraré cómo seguir esas negociaciones y qué está pasando ahí. Muchas gracias, Salim. Creo que muchas personas van a querer hacer ese curso después de este webinar. Andrés, la misma pregunta entonces, ¿qué piensas desde tu punto de vista que serán los temas de prioridad? Muchísimas gracias, gracias por la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Salim sobre el fondo de pérdidas y daños. Yo también fui parte del GCF cuando estaba empezando y
creo que sí, tardó mucho para entrar en operación. Y una vez que sí entró en operación, en los últimos años se ha convertido en algo más complicado año tras año. Antes era más fácil de tener acceso al GCF antes que ahora. No voy a hablar del otro fondo. Lo único que querría decir son dos cosas sobre los resultados de COP28. Primero, que esta es la primera COP que finaliza un proceso de Global Stock Take. El GST es un proceso bajo el artículo 14 del Acuerdo de París y empezamos este proceso de GST hace unos años y es el único proceso dentro del Acuerdo de París que permite que haya una completa participación de la sociedad civil y de participantes no gubernamentales. Se han hecho muchos diálogos técnicos y no técnicos y también hay lugar para que los actores no gubernamentales entreguen información que tiene que ver con el proceso. Y nosotros también sabemos que los resultados de este proceso de GST no van a estar alineados con lo que nos dice la ciencia, entonces tenemos que tener esto en consideración y en cuenta. Tenemos que saber que los resultados de GST son urgentes en términos políticos y necesitamos que los resultados se tomen en cuenta el año que viene también y tenemos que seguir eso y garantizar que los resultados son tan robustos como deben ser. Otro tema de la agenda de negociación tiene que ver con el proceso del establecimiento de una meta en finanzas climáticas. Esto fue algo que se decidió en el Acuerdo de París, de que se debe finalizar a fines de 2024, entonces no concluye este año, pero es la última chance que tenemos para llevar, o sea, para que ese proceso llegue a algo que no es solo político. La meta actual en términos de finanzas climáticas, o sea, los 100.000 millones, ¿no? Esto es resultado de un proceso político. Entonces no toma en cuenta las necesidades y prioridades de países en desarrollo. Y es importante que la meta colectiva del año que viene sí incluya eso. Se habrán hecho 7 diálogos técnicos sobre este nuevo proceso de la meta colectiva y tenemos que garantizar que la decisión que sale de COP28 va a incluir algunas de estas conclusiones de los diálogos. Esto es algo que no pudimos hacer en COP27, pero es muy importante que lo hagamos en COP28 porque será imposible llegar a fines del año que viene y recordar qué pasó en el diálogo técnico hace 3 años cuando la intención era diferente, era un proceso no solo político. Entonces, por eso me gustaría destacar el proceso de esta meta cuantificable colectiva. Muchísimas gracias, Andrés. Veo una pregunta aquí de Teo y creo que muchos nos hacemos la misma pregunta. O sea, hay tantos eventos y eso realmente puede ser abrumador. ¿Qué recomiendas a los participantes para que puedan aprovechar al máximo? Empezamos con Andrés y después Salim. Sí, es verdad que hay muchas cosas pasando a la misma vez en COP. Entonces, yo lo que diría es, elige una vía y enfócate en esa vía y tal vez habla con colegas que están siguiendo otras vías y que te informen lo que está pasando en esas vías. Entonces, por ejemplo, si estás siguiendo las negociaciones, bueno, las negociaciones se dividen y se organizan en diferentes vías. Entonces, puedes seguir, por ejemplo, las negociaciones de adaptación, que en esta COP van a incluir la meta global de adaptación o negociaciones de mitigación que incluyen en esta COP el programa de mitigación de Sharm el Sheikh u otras negociaciones que tienen que ver con la meta colectiva o el proceso financiero a largo plazo, o también se pueden seguir las negociaciones de ambición o Global Stock Take, o la plataforma de comunidades y personas indígenas. O sea, yo lo que les sugiero es elegir una vía e ir a todas las sesiones porque ahí vas a empezar a sentir, vas a poder empezar a entender todo. Y si no puedes hacer eso,
Tal vez puedes participar en reuniones de la sociedad civil que van a dar una actualización de todo lo que está pasando en las negociaciones. También es importante hablar con la delegación de tu país, como dijo Salim. A veces es más difícil encontrar un espacio para hablar con tu delegación o con tu gobierno en tu país que fuera del país en un evento como la COP, porque hay un compromiso político de los representantes que van a COP, que es hablar con la sociedad civil de de su propio país, que también están en la COP. Entonces es un buen lugar para encontrar gente y hablar con esa gente y preguntarles cuáles son sus prioridades, qué esperan de la COP, y después pedir una reunión para una semana después de la COP. Así tienes una actualización. Es una gran oportunidad que tienen durante la COP. Muchas gracias, Andrés. Salim creo que se fue, salió, su conexión no debe estar muy buena. Bueno, antes de seguir, ahora tenemos otra sesión, vamos a hacer un panel y después tendremos otra sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de seguir, yo sé que el Resilience Hub también tiene una oportunidad para que la gente comparta historias de resiliencia. Creo que es en video. Me gustaría, a ver, Teo, ¿será que puedes contarnos un poquito más de eso? No sé si estás por ahí, Teo. Sí, gracias, Charlotte. Muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Yo soy Theo Backrack y soy del equipo de Resilience Hub y vamos a estar en COP28. Es un espacio físico, entonces si van a la COP en persona y quieren un espacio para encontrarse con gente, el Hub de Resiliencia está ahí para ustedes, para que lo usen. Vamos a tener agua, café, sillas cómodas, espero, y también estamos disponibles en línea como plataforma. Todos pueden juntarse, solamente tienen que registrarse una vez y pueden seguir toda la información por ahí. Yo lo que pido es que, bueno, el Resilience Hub se centra en amplificar ideas e historias sobre la resiliencia climática y la idea es que vengan de diferentes lugares para que tengamos diferentes perspectivas y tenemos la oportunidad antes de COP28 y en COP28 de justamente mostrar las voces de la diversidad y personas que están realmente haciendo cosas para luchar contra el cambio climático. Entonces, si quieren enviar un video corto de 30 segundos a 1 minuto, donde nos cuentan sus ideas sobre la resiliencia climática, bueno, el Hub de Resiliencia después puede mostrar eso, o sea, como somos una plataforma para eso. Entonces pueden entrar en contacto conmigo o con mis colegas porque nos encantaría tener todas las voces posibles, contándole a la gente en COP por qué tenemos que actuar más para que ayudar a las comunidades a ser resilientes a los cambios climáticos que ya están impactándonos, como dijo Salim. Muchísimas gracias, Charlotte, por darme la oportunidad de compartir esto sobre el Resilience Hub. Muchas gracias, tío. Lamento haberte hecho hablar, eso no estaba en el guión. Pero muchísimas gracias. Bueno, gracias Andrés y Salim también por sus presentaciones. Fueron presentaciones increíbles y gracias por los insights y por el tiempo de ustedes. Ahora tenemos un panel muy interesante. Andrés habló de hablar con las plataformas que estén ahí en COP. Así que hoy tenemos a 3 personas que tienen experiencia con diferentes plataformas y van a hablar con nosotros sobre esas plataformas y de qué tratan y cómo funcionan y qué están tratando de alcanzar y cómo ustedes que participan en COP pueden también participar durante el evento o tal vez en otros momentos también durante el año. Entonces, primero me gustaría darle la bienvenida a Carla Mas, que es del Climate Action Network, que es parte de ENGO, la ONG ambiental. Queremos que compartas tus ideas sobre cómo
los electores potenciales pueden representar en COP y cómo hacen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Carla, ¿puedo hablar en español? Sí. Bueno, voy a hablar en español entonces. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por el espacio y por la posibilidad también de compartir cómo CAN en particular se articula y se ha venido articulando. Creo que es importante mencionar, bueno, que CAN es uno de los constituencies de los observadores, entonces, y es parte de la constituency que se conoce como ENGO, o sea, esas son las siglas, ¿no? ENGO, que es el acrónimo de Environmental NGOs. CAN no es el único representante, como, sí, no es la única organización que representa a los ENGOs, sino hay otra organización que se llama DCJ, o ese es el acrónimo, que es Demand Climate Justice. Entonces son dos organizaciones que son los puntos focales para ese grupo observador. Eso es importante como distinción. Y obviamente a lo largo del tiempo, CAN y DCJ han ido de manera creciente y afortunadamente articulándose mejor para tener una visión común como un grupo observador. Pero eso ha sido un proceso interno, digamos, de colaboración, de articulación y de cohesión, que ha ido variando en el tiempo. En particular, yo les quiero comentar un poco sobre CAN, que es el espacio que conozco mejor, y contarles un poco entonces a quiénes representan, etcétera. Entonces, CAN es también el acrónimo el nombre de una red, o sea, Climate Action Network. Entonces, es una red de aproximadamente 1.300 organizaciones que se articulan a través de de una estructura que es a través de nodos. Entonces, hay nodos regionales que responden a la articulación de organizaciones de la sociedad civil, ONGs mayoritariamente de una región, y organizaciones nacionales que responden a la articulación de ONGs o organizaciones de la sociedad civil de un país. Y la distinción de una y otra se da por, digamos, el pulso y el ímpetu que tengan las organizaciones en los distintos espacios. Entonces vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un CAN USA, pero en cambio en América Latina hay un CAN Latinoamérica, que es yo trabajo directamente apoyando a CAN América Latina. Y dentro de CAN entonces está esa constelación de una variedad de organizaciones en términos de origen, o sea, de país, pero también a nivel de alcance. Entonces están organizaciones que le dicen como big logos, como que trabajan en orden global, como pueden ser WF, Oxfam y otros. También hay organizaciones que trabajan a nivel regional, entendido como América Latina, África, Europa, etcétera. Hay organizaciones que trabajan a nivel nacional y dentro de las organizaciones que trabajan a nivel nacional, obviamente hay una variedad y quizás las podría distinguir rápidamente entre esas que hacen trabajo de incidencia política más a nivel de los gobiernos y hay otras organizaciones, y pasa mucho en particular en América Latina y en África, que hay muchas organizaciones que hacen trabajo local, territorial, con comunidades, trabajando en proyectos directamente para fortalecer resiliencia y, y aumentar, digamos, la capacidad de respuesta y adaptación a los impactos del cambio climático. Entonces, es una diversidad de organizaciones que tiene la particularidad de generar un puente de comunicación a nivel de los distintos nodos que permite ir entendiendo mejor cuáles son las políticas que se tienen que promover en estos espacios internacionales y por lo tanto a nivel nacional y poder otorgar espacios de vocería a distintos grupos, no solamente a aquellos que trabajan a nivel multilateral, sino que también a aquellos que trabajan haciendo trabajo nacional territorial en particular. Quizás por qué es importante, y de ahí voy a parar el monólogo, si es que me avisas por el tema del tiempo.
yo creo que hay varios elementos de por qué es importante, digamos, esta articulación de organizaciones de sociedad civil, pero voy a destacar 4. Uno es que, como lo comentaban los panelistas anteriores, que el proceso de la COP, o la COP, que es la Conferencia de las Partes, es la instancia cúlmine de un proceso de negociación que tiene un año de duración. Y para llegar a la COP y avanzar en las distintas negociaciones y obtener resultados positivos y efectivos, o sea, que puedan ser operacionalizables a nivel de los países, la sociedad civil tiene un rol muy importante de generar espacio político para los tomadores de decisión en los países y en los distintos foros internacionales. ¿Y cómo lo hace? Movilizándose, entregando propuestas, etc. Entonces, abre espacio político y también abre espacio público. Lo vimos la semana antepasada o pasada, con 50 países hubieron acciones para promover el abandono de los combustibles fósiles. Y eso es parte de lo que hace sociedad civil para que los tomadores de decisión y los que están en los espacios de poder sientan que hay espacio público para poder tomar esas decisiones y también sientan una presión directa respecto de lo que demanda la ciudadanía. O sea, hay un rol muy clave en eso. Obviamente hay una otra función que es muchísimo más ligada al proceso de la negociación, que es a través de la generación de propuestas o submissions en todas las instancias que se solicita. Entonces, como lo comentaba Andrés, cada uno de los negotiation issues tiene procesos en los que pide tanto a los grupos observadores como a los países inputs. Entonces, sociedad civil, y en este caso CAN, como una constituency y como una organización acreditada dentro de la COP, presenta propuestas, ideas, visiones a través de esas submissions que van directamente al pool de inputs para los distintos procesos de negociación. Y también, no solamente en este caso CAN se queda en ese espacio formal, sino que lo que buscamos como red es que cada una de los nodos o de las organizaciones nacionales pueda tener una conversación y un vínculo directo con los negociadores nacionales o con los negociadores de los grupos en los cuales su país forma parte. Porque precisamente en esos vínculos es donde nosotros podemos presentar nuestras propuestas, hacer demandas, extender las reclamaciones de sociedad civil para que lleguen a la COP los negociadores con nuestros insumos y también conociendo lo que sociedad civil de sus países quiere. Entonces, esa oportunidad de vinculación previa a la COP es realmente el espacio, a mi parecer, donde las organizaciones que están interesadas en participar en estos procesos tienen como su espacio natural. Es un espacio nacional con sus negociadores a esa escala, y luego, digamos, vamos escalando al proceso multilateral. Pero si no fortalecemos esos vínculos a nivel nacional, la posibilidad de incidir es menor. Y creo que, por último, comentar respecto de eso que ya hice alusión, pero que es este puente que existe en particular en CAN respecto de organizaciones que trabajan a nivel local, nacional, regional y global, y cómo la información fluye de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, organizaciones que obviamente que trabajan más a escala nacional pulsan la implementación de lo que ocurre a nivel internacional, que tiene que estar alimentado precisamente por las visiones y propuestas de esos grupos. Y al revés, las organizaciones que trabajan a nivel internacional permiten generar estos espacios e incidencia para facilitar el trabajo nacional. Entonces hay un espacio como de vinculación interesante y que cada vez se ha ido potenciando más, precisamente reconociendo la importancia que tiene
el trabajo en cada uno de estos niveles de acción y de incidencia. Y por ahí lo dejo, si es que hubiera alguna pregunta, feliz de tomarla. Lo comentaba, CAN es una red y se articula durante todo el proceso, o sea, a nivel del año, en los distintos espacios de incidencia que no solamente son exclusivos a la agenda de la Convención de Cambio Climático, sino que tiene mucho que ver con G20, con espacios de Banco Internacional, como que ya vemos que hay una constelación muy grande de actores que tienen implicancia en la transformación, ¿no? En los espacios de transformación. Entonces, llegando hacia la COP, creo que mucho más sencillo es si es que formamos parte de un proceso hacia la COP, ¿no? De cualquiera de estos procesos que sea y en cualquiera de los niveles. Y es mucho más sencillo si somos parte de algún nodo, ya sea regional o internacional, porque ya vamos a tener contacto con las personas que están llevando los distintos asuntos de negociación o vamos a conocer cómo son las dinámicas de trabajo, etc. Pero si eso no es así, y yo puedo referirme más a cómo se da ese trabajo previo y durante la COP, pero quizás en la siguiente intervención, pero si eso no es así, si no formamos parte de la red necesariamente, lo que yo sugeriría es que dependiendo de dónde estemos basados, que tomemos contacto con el nodo que forma parte de CAN. Entonces, si en el caso de América Latina, con CAN Latinoamérica, para conocer cómo CAN Latinoamérica se está articulando y poder participar en algunos espacios que son, digamos, más abiertos de la red, como es la reunión que se hace de manera diaria, históricamente a las 3 de la tarde, para poder actualizar en un nivel macro, digamos, no entrando necesariamente en la profundidad, cómo van los distintos avances en la negociación y cuáles son las movilizaciones que se van a dar los siguientes días. Entonces ahí se abordan esas conversaciones, esa reunión se llama CAN Daily, y que es interesante participar para, bueno, conocer a los actores y también para poder ir entendiendo y siguiendo la negociación, ya lo digo, ¿no? Como a un nivel más macro. También CAN se articula por grupos de trabajo, que son básicamente los grupos de trabajo que han ido haciendo una acción durante el año y que también se reúnen de manera diaria todos los días en la COP para poder intercambiar sobre la agenda de trabajo y planificar intervenciones, acciones, etc. Entonces, si hay alguna persona que está interesada en seguir algún tema de negociación, también la sugerencia es que se acerque a esos grupos de trabajo para formar parte de esas reuniones. Y creo que eso permite no solamente conocer y estar más al dedillo, digamos, de la negociación, sino que también ir generando esa necesidad de red, de networking para un trabajo más sostenido. Yo pensaría que esas son las dos formas como más concretas y sencillas de vincularse con CAN en la COP propiamente tal. Y ahí, bueno, está la página web donde pueden encontrar los working groups. Entonces, ahí pueden llenar un formulario y toman directo contacto con las personas que están coordinando esos grupos de trabajo. Esas personas pertenecen a distintas organizaciones y tienen un rol de share y co-share de cada uno de los grupos de trabajo dentro de CAN. Y que obviamente les van a dar la bienvenida a participar. Muchas gracias, Carla. Muy interesante y creo que muy práctico también para las personas que van a ir a la COP o que se están preparando para eso. Bien, ahora vamos a pasarle a nuestro siguiente invitado. De hecho, nuestra siguiente invitada, Faith Lumonia, que es líder para justicia económica en Akinamamawa, África, nos va a hablar sobre algunos temas aquí y su experiencia. Faith, muchas gracias. Gracias, Charlotte. No sé si ven mi pantalla. Sí.
Bueno, voy a desconectar mi video para que mi internet no se corte. Es interesante hablar después de Carla porque justamente quiero hablar un poco del tema del electorado, de un tema que es bastante parecido, me parece, a cómo se organiza CAN, cómo nos organizamos también nosotras. Algo que tenemos con CAN es que en la conferencia de Bonn, C58, tuvimos ya algunas actualizaciones sobre lo que sería la COP28 y discutimos una serie de temas estas últimas semanas y ha sido muy beneficioso. Nosotros tenemos la agenda para las mujeres, para la participación de mujeres. Eso es algo que habla de sindicatos, habla de grupos, habla de pueblos indígenas. Son 9 temas principales muy interesantes y tenemos aquí la agenda de las mujeres, de la participación del electorado femenino en todo este proceso. Se fundó en el 2009, desde ese entonces hubo muchas evoluciones, claro. Una de las cosas que quiero destacar es que para el 2011 había 32 organizaciones miembros de este grupo. Para el 2015 ya 47 miembros, o sea que fue creciendo. Y esto mejora la participación de una serie de grupos diferentes, con mujeres, con representantes que trabajan con esa agenda en todo el mundo. Esta agenda está pasando por un proceso de regionalización. Nosotros hicimos el lanzamiento de esta agenda en África también, en agosto. Lo hicimos para toda la región y la idea es hacer la implementación de esta agenda en Latinoamérica también. En términos de objetivos, esto es lo que tenemos. Un punto que hace esta agenda específicamente es pensar en la voz de las mujeres, una buena representación de las mujeres, enfocándose en las experiencias, en las voces, en las necesidades y en las capacidades de las mujeres en todo el mundo. Y más específicamente pensando en las regiones que sufren más el impacto de la crisis del cambio climático. Y todo eso dentro del proceso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En muchos momentos estuvimos desarrollando diferentes temas dentro de la agenda con distintas organizaciones. Cada organización muestra su perspectiva, su posición sobre los problemas, pero esto tenemos que integrarlo dentro del programa, dentro de la agenda, así que tratamos de llegar a una posición única que se va a enviar después como objetivo principal. Algo que hace nuestra agenda es facilitar la participación de las mujeres a partir de un caucus, o sea, a partir de un comité de género y un comité de mujeres durante las negociaciones. O sea, en la reunión diaria también se hace la reunión del comité a diario para poder actualizarse sobre las negociaciones, para entender cómo uno se está enfocando, digamos, en finanzas, cómo se están enfocando en la adaptación o en agricultura o en mitigación, en fin, la idea es siempre recibir actualizaciones en ese nivel. También creo que es algo muy importante mencionar que nuestra posición es de unirnos a otros comités, a otros grupos electorales, a otros electorados, especialmente para identificar cuáles son los puntos comunes para todos. Creo que es importante que podamos construir juntos a partir de esa posición. Muchas veces los puntos que tenemos, los puntos comunes, son fuertes y podemos trabajar juntos. Aquí tenemos nuestro comité facilitador, son mujeres increíbles
que están justamente aquí en las fotos para que las vean. Cada una representa una región distinta en el mundo. O sea que de esa manera es posible facilitar la participación más activa de diferentes mujeres en varias partes del mundo, siempre hablando de la justicia climática. Yo creo que algo que podríamos destacar es cómo funciona nuestro grupo. Voy a intentar resumirlo. Algo que hay que destacar es que este programa tiene la idea de mejorar la participación significativa de las mujeres dentro de los programas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una de las maneras como esto funciona es que hay, digamos, charlas, llamadas con el equipo del secretariado para organizar reuniones para entender mejor cómo mejorar o profundizar la agenda. También se coordina la participación de representantes de WGC en diferentes comités y organizaciones de las Naciones Unidas. El año pasado, por ejemplo, cuando estábamos llegando, ¿no?, al momento de comenzar la COP27, me acuerdo que se organizaron algunas reuniones, una reunión específicamente con la presidencia en Egipto para poder presentar la posición de África en esta agenda, en la COP27. También hay una coordinación con otros grupos aliados, y servimos para coordinar los puntos que se van a enviar. Siempre que hay consultas sobre algún tema específico, el grupo de trabajo se junta para discutirlo. Nuestro grupo trata de entender cuáles son las posiciones, los puntos comunes, ya sea en el tema que sea, finanzas, mitigación, lo que sea, otra cuestión que se esté discutiendo en ese momento. Hablamos de pérdidas y daños, en fin, el tema que sea más relevante. Normalmente, eso lo hacemos con diferentes niveles de comités y también con la presidencia. Y de esa forma podemos tener mejor participación con la presidencia. Además, hay un intercambio constante de información, cosas que ya se han discutido, cuestiones logísticas, otros tipos de información práctica que pueden ayudar a prepararse. Bien, aquí no voy a profundizarme en todos los detalles de la presentación, voy a comentarles rápidamente que tratamos de tener una participación colectiva, común. Normalmente cuando hay algún tema que se esté negociando y que esté tomando un camino distinto al que esperábamos, nosotros a veces hacemos protestas o tal vez organizamos reuniones. Esto lo hacemos a la mañana para tratar de hablar con los negociadores, mostrar que no estamos satisfechos con esas discusiones o con los resultados. Bien, para participar, aquí están todos los datos, no voy a profundizarme aquí en este tema, pero si quieren, aquí están los enlaces para unirse al grupo. Ahí en el sitio Women Gender pueden entrar al sitio y encontrar más información para unirse. De esa manera podrán participar más activamente. womengenderclimate.org. Básicamente tenemos aquí personas que defienden los derechos de las mujeres, activistas, feministas, la Organización de Justicia de Género. La idea es poder trabajar como observadores también en la COP. Lógicamente, claro, dentro de los criterios del electorado normal, pero queremos poder participar también en esas discusiones. Y también para eso tenemos el caucus o el comité de las mujeres. Bien, creo que no me queda más tiempo, así que vamos a ver, aquí en el sitio tienen más información. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Faith. Perdón, no quise cortarte ni interrumpirte. Espero que estuvieras terminando. Creo que sí, ¿no? Fue una presentación fantástica con muchísima información y información práctica sobre cómo juntarse, ¿no? Queremos incluir la presentación de Faith en el correo que enviamos después de la reunión. Faith, estoy segura que va a haber preguntas para ti en el chat, pero bueno, las haremos al final, si no te importa. Bueno, muchísimas gracias y ahora le paso la palabra a Miguel Ángel Jerez Pereira, que es de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. La plataforma es una plataforma de jóvenes y tiene Alcoy y también Yango, y están con nosotros hace 4 años, y tenemos a Miguel aquí para hablar de lo que significa trabajar con Yango como plataforma nacional, cuáles son los resultados y algunas de las necesidades que han surgido para seguir mejorando el cambio de poder y la agenda global. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te cedemos la palabra. Gracias por la presentación y por la invitación. Igual un saludo a todas las personas que nos están siguiendo y que están retroalimentando esta jornada, ¿no?, de intercambios de experiencias con sus preguntas. Como mencionaba Charlotte, hoy día les voy a hablar un poquito sobre el activismo climático que hacemos desde la plataforma boliviana de acción frente al cambio climático, en alianza con Yango y con otras instituciones o constituciones de la sociedad civil, pero también de las Naciones Unidas. Antes de iniciar, yo les quisiera preguntar, ¿no?, ¿por qué creen que es importante actuar ahora? Ya mis antecesores han estado compartiendo información sobre el estado actual de las negociaciones, pero también han estado dando ejemplos de algunos eventos que han estado pasando en otros países. Y esta pregunta se responde, yo creo que con esta imagen, ¿no? Ahora estamos en una situación donde el planeta está ardiendo en llamas, por lo menos aquí en América Latina, que estamos entrando en la época seca, nos encontramos así. Y otro elemento que les quería mostrar eh, para que podamos responder esta pregunta y decir por qué es importante actuar, es el reloj climático que creo que no se le da la suficiente cobertura. Este reloj climático se lanzó en alianza con muchas instituciones a nivel internacional y refleja el tiempo que nos queda para llegar al punto sin retorno, para superar los 2 grados centígrados, para superar nuestro presupuesto de carbono. Y este reloj marca tan solo 5 años para que lleguemos a este punto sin retorno. Por eso creo que antes de iniciar cualquier exposición sobre nuestra participación como jóvenes, creo que es necesario recordar que estamos en una situación de urgencia, en una situación de crisis climática, ¿no? Ahora, nosotros como plataforma tenemos varias alternativas para participar formalmente en estos espacios de decisión. Una de estas alternativas es la que ofrece Yango. Yango, que es la circunscripción, la Constitución de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de la sociedad civil, ¿no? Como pueden ver en la imagen, dentro de Naciones Unidas, la sociedad civil se representa a través del grupo de mujeres, de pueblos indígenas, de negocios, de agricultores, pero también de jóvenes. Y en esta esfera roja es donde nosotros estamos haciendo incidencia. Yango está compuesta en la parte de arriba por sus puntos focales, por abajo por los grupos de, los grupos de coordinación,
por abajo los grupos de trabajo y, y lo que envuelve a la esfera se podría decir que son las instituciones y los individuos que pueden adscribirse a Django. Aquí podemos ver un ejemplo de cuáles son los temas en la esfera de grupos de trabajo que toca Django, ¿no? Y, y aquí podemos ver que en la constitución de la esfera de jóvenes en organizaciones y como individuos dentro de Django, la mayoría de los participantes es de Asia, de África, de Europa, y tenemos muy poca participación de Latinoamérica, bueno, de América en general, de Norteamérica, de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, esto nos debería llamar a la reflexión porque los espacios oficiales que están poniendo a disposición Naciones Unidas no están siendo aprovechados por las instituciones o por los individuos que podrían estar en estos espacios. Nosotros como PEVAC, como Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, somos parte de estas 1.000 o más de 1.000 organizaciones que están adscritas a Django. Uno de los espacios que Django está impulsando en los espacios eh, para los jóvenes es ACOI, las reuniones de la juventud que se hacen antes o de forma paralela a la COP. Este año va a ser igual, ¿no? En Dubái. Y otro de los espacios importantes en el que voy a hacer énfasis y lo voy a desarrollar enseguida son las LECO y las conferencias locales de la juventud. El año pasado, en la COI 17 en Egipto, como plataforma, tuvimos la participación de uno de nuestros miembros, Mijail, que también es representante de la nación Guaraya aquí en Bolivia, de una nación indígena. Aparte de las COI que se hacen paralelas a las COPs, también tenemos las ERECOI, que son las reuniones de cambio climático a nivel regional para Latinoamérica. El año pasado tuvimos una buena participación en la ERECOI que se hizo en Costa Rica, donde participaron jóvenes de toda Latinoamérica, donde se pudo construir una agenda que llamaba a la acción, pero a través de las propuestas. Aquí participaron más de 300 jóvenes de forma presencial. Teníamos participantes de más de 18 países. En esta oportunidad, 8 representantes bolivianos nos pudieron representar, algunos de ellos de pueblos indígenas, y entre otros de los eventos que acredita Django como espacios oficiales para la juventud, tenemos las LECOI, que son reuniones o conferencias de cambio climático que se dan a nivel local, a nivel de cada país. En Bolivia estamos ya por la cuarta versión de la LECOI, de la Local Conference of Youth. El año pasado tuvimos la LECOI número 3. Aquí algo que hay que poner sobre la mesa es que para Bolivia apenas estamos en la cuarta LCOI, cuando en México ya están por su 15ª LCOI, si no me equivoco, ¿no? En este espacio también reunimos a jóvenes de los 9 departamentos de Bolivia. Tuvimos alrededor de 1.200 inscritos en todo el proceso de seleccionar a los becarios que pudieron participar en el evento presencial que se hizo en el departamento de Cochabamba, aquí en Bolivia. Contamos con la participación de 150 jóvenes del área urbana, pero también del área rural. Teníamos representantes de pueblos indígenas, representantes del pueblo afroboliviano. Es un evento muy inclusivo que cuando las organizaciones postulan a ganar esta acreditación, tienen que demostrar experiencia, pero también un fuerte compromiso por la inclusión. Tenemos que hacer participar a personas de todos los sectores. Este año, la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático volvió a ganar la acreditación o el aval para realizar la cuarta LCOI de Bolivia.
este año vamos a tener el evento presencial en La Paz. Como el año pasado mostramos buenos resultados, Django nos retó a que este año podamos aumentar la ambición, haciendo que el evento esté dirigido a 180 jóvenes, aumentar el número de jóvenes, llegar de forma más efectiva al área rural, que participen más personas representantes de pueblos indígenas y afrobolivianos, y que igual toquemos temas temas de interés local como también de interés internacional. Para hacer esta LCOI nosotros tropezamos con muchos retos, porque un evento tan grande que está hecho de jóvenes para jóvenes necesita mucho financiamiento. Y nosotros como organización de la sociedad civil de jóvenes, tropezamos por no tener financiamiento específico para estas actividades. Es por eso que nos aliamos con muchas instituciones, por ejemplo, Avina, BBF, la plataforma boliviana frente al cambio climático, que es otra plataforma que trabaja temas de activismo igual que nosotros, Comuna, entre otras instituciones que nos han estado apoyando técnica y financieramente para lograr hacer esta reunión de jóvenes, ¿no? Y aquí una pregunta que gira en torno a todos estos eventos que les he mostrado es cómo los jóvenes podemos participar en la COP. Eh, Porque sabemos que las COPs son caras, son eventos no tan inclusivos con el idioma, con las distintas realidades que viven otros países. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podríamos llegar a la COP de este año? Entonces, nosotros desde nuestra experiencia, ya habiendo participado en algunas COPs y en algunos eventos como la LCOI, que son apéndices de la COP para jóvenes, les podríamos decir que hay dos opciones que todos las conocen, ya las han mencionado. Una es ser negociador climático con tu país y otra es ir como observador. La primera opción, ir como negociador climático, en el caso de Bolivia, es un poco más compleja por cuestiones un poco más políticas partidarias. Entonces, lo que a nosotros nos ha estado funcionando más es ir como observadores de la sociedad civil. En ese caso, el año pasado tuvimos dos representantes de la plataforma que pudieron ir a la COP27 en Egipto, con apoyo de la Fundación Jubileo, de la Fundación Hans Seidel, de UNICEF, eh, para trabajar para estar presente en grupos de trabajo de jóvenes, en grupos de trabajo sobre ACE, este mecanismo de acciones para el empoderamiento climático, entre otros temas. El año, en la COP26, mi persona igual pudo participar como observador en la COP de Glasgow, donde tuvimos igual espacios de networking con jóvenes, con algunas instituciones, con algunas ONG. Aquí pudimos conocer, por ejemplo, a CANLA. Es por eso que después de casi 2 años, ¿no? En algunas conversaciones con CANLA, pudimos ser parte de CANLA. Recién nos mandaron el correo de adscripción la anterior semana, por eso me gustó mucho verla a Carla más hablando sobre qué es CAN o qué es CANLA, esta coalición que nos permite reforzar nuestras posiciones como Latinoamérica en las COPs. Una de las opciones para que ustedes puedan participar como jóvenes en las COPs es, nuevamente les repito, como observadores. Por ejemplo, yo, al estar involucrado en el trabajo con una ONG que trabaja con pueblos indígenas, cambio climático, incendios, yo pude participar en un side event hablando sobre estos temas, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad del bosque? ¿Cuáles son los mecanismos que las comunidades indígenas usan para enfrentar el cambio climático? Y aquí aprovechamos también de hacer un fuerte trabajo de networking con otras organizaciones para hablar de la ERECOI, para hablar de la COI y de otros espacios. Algo que no hay que dejar de hacer como activistas es
participar en eventos de activistas, porque al final lo que me trajo aquí a mí como plataforma es que es nuestro rol de activismo, participar de marchas, participar de eventos donde se cuestionen las políticas extractivistas, participar de eventos de formación con otros jóvenes que no están tan involucrados en el tema, participar profesionalmente en el monitoreo del carbono, de la biodiversidad, participar increpando o llevando propuestas a nuestros políticos, a nuestros tomadores de decisiones, o participando en eventos de reforestación, entre otras actividades. Esto refuerza y muestra que nosotros como activistas tenemos la capacidad de participar en los eventos como las COPs, como las ERECOI, con haciendo una buena representación de los jóvenes, porque atrás de nuestra participación en las COPs o en estos eventos internacionales hay todo un trabajo de activismo laboral, estudiantil o de puro compromiso que hacemos en nuestros países, ¿no? Así que yo quiero partir animándolos a todos a que ir a las COPs parte de haciendo activismo desde nuestras localidades. No podemos buscar financiamiento para ir a las COPs sin tener experiencias previas, sin haber generado espacios de forma local en nuestros países, ¿no? O participando en congresos o participando en talleres a nivel local. Y quiero cerrar con esta frase que dice que eh, en los próximos años, hasta el 2030, el planeta Tierra tiene que ver la transformación más rápida que hemos visto hasta la historia, porque esta es nuestra misión, ¿no? Estamos con una cuenta regresiva. Así que muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, cualquier consulta, mi contacto está aquí para que podamos seguir dialogando y todos tenemos que hacer un llamado a la acción, ¿no? Así que con todas las personas que están, a todas las personas que están participando, las animo a que podamos entre todos hacer un llamado a la acción. No sé si para esta COP que ya está encima o para la próxima o para los otros eventos paralelos que el Sistema de Naciones Unidas genera, ¿no? Pero es importante que llamemos a la acción entre todas las personas que estamos. Muchísimas gracias, Miguel. Es un mensaje muy poderoso el del final. Muchísimas gracias. Me gustó mucho aprender sobre cómo funcionan los ELCOI, cómo se conecta con miles de personas jóvenes que quieren trabajar en espacios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría agradecerle a todos. Me encantó ver que hay muchas oportunidades para trabajar antes y después de COP a través de diferentes vías, pero que también está el electorado que está haciendo mucho trabajo, coordinando entre ellos, y hay mucha sinergia, ¿no?, entre sus trabajos. Eso es algo fantástico. Sé que íbamos a terminar ahora, pero tal vez tenemos tiempo para una o dos preguntas y después ya cierro la reunión. Por favor, incluyan en el chat si tienen alguna pregunta o comentario. Ya veo aquí una pregunta para Faith que dice: es excelente aprender del WGC. ¿Y cuál es tu relación entre WGC y los puntos focales de la agenda nacional? Estos suelen ser parte del ministerio a cargo del clima o del ambiente, medio ambiente. Generalmente negocian la agenda y hay una relación muy cercana con los puntos focales. Por ejemplo, entonces muchas veces hay consultas que se realizan en COP con estos puntos focales. Es importante también el compromiso para monitorear cómo algunos países están tratando de realizar y cumplir con sus compromisos de género en estos programas. Espero que haya respondido la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Faith.
Estoy viendo si hay más preguntas aquí, si no ya voy a cerrar la sesión. Bueno, muy bien, creo que no hay más preguntas. Si los oradores pueden compartir sus presentaciones, sería genial, así podemos mandarle las presentaciones a todos los que se registraron y a todos los que vinieron hoy. Hay mucha gente que dijo que esto es muy valioso para muchas personas y es una de nuestras metas apoyar a los aliados locales con respecto a la COP, y aquí hemos visto muchas oportunidades para aprovechar todo lo que tenemos disponible. Y también aprendimos a cómo coordinarnos para participar en un evento tan complejo como la COP. Muchísimas gracias a ustedes tres, gracias a Andrés y a Salim, y también gracias al equipo que ayudó a que esto fuera posible. La verdad, esto requiere a mucha gente de BCA, al Resilience Hub. Fue realmente un esfuerzo de todos y vamos a compartir las grabaciones con ustedes. Muchísimas gracias también a los intérpretes que trabajaron arduamente para que todos podamos entender. Muchísimas gracias y espero que algunos se vean presencialmente en COP o también en otros eventos. ¿Nos podemos sacar una foto del grupo? Sí, claro. Creo que sí, a ver. Voy a pedir a Alesejo que nos ayude con eso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Adiós.